Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Primer Plano que abre en su primer bloque con uno de los grandes temas de actualidad, lo que está pasando en California, donde habrá elecciones mañana y donde además se votará una propuesta, una iniciativa para legalizar la producción, el comercio, el consumo de marihuana. Y es un hecho que está llamando poderosísimamente la atención porque es uno de esos contrastes grotescos que muestran la futilidad del empecinamiento de Felipe Calderón, que se empecina en decir solo mi política es la buena, su política en relación a las drogas, por supuesto, pese a que crece el coro de críticas dentro y fuera de México, llamándole la atención que hay varios supuestos que no están funcionando. Ahora bien, independientemente de lo que pase mañana, quisiera dar un poco más de antecedentes porque, de hecho, en Estados Unidos ya se está legalizando el uso de la marihuana, vamos. Lo de mañana es un acto simbólico que probablemente no pase o sí pase, pero independientemente de lo que sucede en las urnas con la propuesta 19, ya hay 14 estados, insisto, en donde se puede fumar, se puede utilizar la marihuana por propósitos medicinales. Ahora, ¿quién decide que es medicinal? Pues eso está abierto a la discusión, por supuesto, pero en todo caso, en California, para que ustedes en el auditorio se den una idea, desde que se aprobó esta propuesta esta posibilidad en 1996, ha crecido tanto el comercio que actualmente hay alrededor de 1,000 tiendas que expenden para propósitos medicinales la mota y hay una ganancia, tiene una ganancia de $1,000 millones al año. En consecuencia, ya estamos hablando de un negocio bien importante en California. Desconozco en este momento las cifras de los 14 estados, pero solo para que nos demos una idea, en la capital misma de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, ya se puede comprar para propósitos medicinales la marihuana. Mucho, ¿eh? Bueno, es que realmente, claro, mientras aquí estamos empecinados en una política que está costando miles de vidas y está ensangrentando al país, en Estados Unidos están moviendo, con esa hipocresía que los caracteriza, vamos, porque son unos hipócritas, a legalizarla porque es un buen negocio, punto. Bueno, lo de hipócritas también nosotros podemos competir en ese rango. El discurso gubernamental, el de la iglesia ahora, diciéndonos que es un verdadero escándalo que se hayan aceptado limosnas de fuentes ligadas al narco, etcétera. Bueno, creo que el fondo es la futilidad de esta guerra. Fue en el inicio del siglo XX, si mal no recuerdas, 1909, 1910, cuando, pero no me hagan mucho caso, puede ser unos añitos antes, unos añitos después, cuando la Convención de Shanghái, que se decide por parte de las grandes potencias prohibir el comercio de las drogas, cuando ellos habían sido los promotores, los ingleses y los norteamericanos. Bueno, a instancias de los norteamericanos se va a perseguir el consumo de drogas. En este caso no era la marihuana, era el opio, ¿no? Pero bueno, son parte de esa simpática familia de las drogas. Llevamos ya más de un siglo en esto y no ha dado resultado. Hay muchos intereses creados, los intereses burocráticos, la propia maquinaria que se encarga de supuestamente combatir la producción y tráfico de drogas, tiene interés creado en que esto siga. Como Felipe Calderón tiene interés creado en que esto siga porque ya ni modo, no hay plan B, según nos lo dicen. Pero en un vistazo de largo plazo de un siglo, es claro que no tiene ningún buen fin esta política, que ya debió de haber sido desde hace tiempo echada para atrás. Y lo que se nos dice es, pero afecta mucho, le afecta a las neuronas, le afecta el cerebro, le afecta a quién sabe qué. Sí, es cierto, afecta.
como afecta el alcohol. Pero bueno, tampoco puede uno echarse la responsabilidad de decisiones individuales. Si alguien quiere afectar su cerebro, pues se va a dar hasta de cabezazos si finalmente es lo que quiere. Entonces, para la sociedad en su conjunto es un enorme problema seguir con esta política, y los norteamericanos ya están intentando irse por este camino muy peculiar, que es dar pasito a pasito, hipócritamente, hacer aceptable el consumo, hacerlo socialmente aceptable y políticamente aceptable el consumo de una de las drogas. De ahí en adelante se puede ir a las otras. Como llevó mucho tiempo a hacer aceptable otras drogas, el alcohol y el tabaco, ¿no? Las dos cosas llevó algún tiempo a hacerlas aceptables. Yo creo que hay argumentos de todo tipo, económico, social, liberal, como decía Lorenzo Meyer. Uno debe de ser, como adulto, sí, capaz de decidir qué se mete y qué no se mete, sí, siempre y cuando no afectes la libertad de los terceros, y desde luego consideraciones de tipo del crimen organizado. Ahora, creo que la población, ahí si no es mundial, está dividida. Lo estamos viendo ahorita en las encuestas en California, en donde se pretende legalizar para propósitos recreativos y ya no medicinales. Y creo que está bien armada la propuesta. Yo tengo una pregunta para ustedes que no, por más que le doy vueltas, no me puedo responder. ¿Debería de ser una política pública como esta, que sería legalizar la marihuana, una materia para someter a referéndum? ¿Debemos los ciudadanos ser los que decidamos en las urnas ciertas políticas públicas, en particular esta? Y me lo pregunto porque también lo discutimos con el aborto, ¿sí? Y a mí no me gustaría que de repente, pues no sé, el 51% de la población decidiera que yo no tengo el derecho, ¿sí?, a decidir sobre mi cuerpo, y sin embargo, pues así se está planteando. Es una gran interrogante. Y mi otra reflexión sería en el sentido de, a pesar de que soy pro legalización de la marihuana, y si fuera yo californiana y tuviera que votar, votaría en favor de la legalización de la marihuana y su comercialización y demás, también tengo que ser honesta que no creo que sea la solución al problema del crimen organizado. Y que si en estos momentos se legalizara en California, según los cálculos de las revistas que uno lee, pues le afectaría como en 2% al crimen organizado en el caso de México. Y hacernos cargo de que el 80% de la marihuana que se consume ya de hecho hoy en California, en parte porque está legalizada medicinalmente y en parte por la hipocresía a la que ustedes hacían referencia, proviene de cultivos de ahí mismo, ¿sí? Porque lo que veo mucho en la discusión mexicana es decir, es que si legalizan en California, ¿sí?, nosotros se nos va a quitar un problema. Creo que no, y creo que la legalización de las drogas o es una política global, ¿sí?, y que el gobierno federal de Estados Unidos la aceptara, y todos los indicadores nos dicen que no, que al contrario la van a combatir, ¿sí?, en caso de que llegara a pasar. Tendría que ser una política global en donde entrara México, Colombia, Europa, los grandes mercados consumidores, ¿sí?, y también los que somos de paso y que estamos comenzando a ser consumidores. Entonces tengo algunas cosas y estoy en pro. Quiero decirlo claramente. Tendría que ser una política global y hemisférica, por lo menos, desde luego, como siempre se ha dicho, pero sí, pues, es un cambio lo que está pasando en Estados Unidos, independientemente de que se apruebe esta propuesta el día de mañana o no, porque siempre se decía, tiene que ser global, pero mientras Estados Unidos no quiera, no hay nada que hacer, aunque Colombia quiera con México, con Brasil, con Bolivia. Si Estados Unidos no acepta, no pasa nada. Si Estados Unidos en los hechos ya lo está haciendo, pues va abriendo la posibilidad para que el resto de América Latina diga, vámonos por ese camino. Lo paradójico es que si nosotros somos los que hemos pagado en mayor medida, Colombia, nosotros, México, Bolivia, etcétera, una estrategia diseñada en Washington que ha impuesto al resto de América Latina decir, tienen que combatirla con todo, tienen que meter a su ejército, yo no meto a mi ejército porque se pueda corromper, pero ustedes sí metan el suyo, etcétera. Cuando ahora se está abriendo la posibilidad en Estados Unidos de modificar esa estrategia, cuyos costos hemos principalmente pagado nosotros, los gobiernos latinoamericanos dicen, no, que se mantenga la prohibición. Pues este es el primer paso para poder cambiar una estrategia que nos dé otras alternativas y otras posibilidades. Ahora, si se desaprueba, o si gana el no el día de mañana, de todas maneras ya es una tendencia. De todas maneras, en otros estados en algún momento se va a aceptar la legalización.
para usos recreativos también. Es decir, ya es una tendencia que yo creo que ya no va a parar nadie y será cuestión de momentos. O mañana se aprueba o se aprueba en otro estado dentro de 5 meses o 6 meses y luego en otros. De hecho, por ejemplo, en California dices para usos terapéuticos. Yo sí quiero que el público sepa que esos usos terapéuticos son insomnio, son inapetencia, depresión, son dolor de cabeza, son depresión. Entonces, oiga, me duele la cabeza, deme una receta, la pagas y vas y compras marihuana. Esos no son para cosas graves, mayores, más controladas, es para esas. Y con eso ya te dan la receta. Y, por ejemplo, en Oakland ya aprobaron recientemente también fabricación más masiva de marihuana. Aparte de lo que cada quien podría cultivar a nivel, también las fábricas de Oakland, que ya tienen por lo menos 75 sucursales en distintos estados donde ya también hay uso terapéutico de la marihuana de manera legal. Entonces es una tendencia que no va a detenerse. Y en ese sentido, independientemente del resultado de mañana, pues el gobierno mexicano desde luego va a seguir en los 2 años que restan por esta política, cual sea el costo, el número de muertos, no importa, ese va a seguir. Pero para los futuros gobiernos sí tendrían ya que decir, oye, Estados Unidos va ya en sentido contrario, más tarde, más temprano, pero la ruta que ya tomaron ahí en los hechos es exactamente en sentido contrario de la que estamos tomando o de la que tomó tanto Fox como Calderón, porque lo inició Fox. No es correcto lo que ha dicho Calderón a la BBC, de que si Fox hubiera empezado, la empezó, solo que Calderón la profundizó y las fogatas que dejó prendidas Fox las quiso apagar Calderón, digo yo, pero con gasolina. Sí. Pues en el poco tiempo que queda, una profundización a un comentario que hiciste, Crespo. De hecho, creo que la parte más chocante y por la cual están tan incómodos los gobernantes latinoamericanos que el martes en Cartagena, en Colombia, por cierto, se lanzaron en contra de las ambivalencias de Estados Unidos. Empezó a Santos y lo siguió Calderón. Es porque lo que está pasando en California exhibe el sometimiento mental político de los gobiernos latinoamericanos, porque tienes toda la razón. La política que estamos siguiendo en México, América Central, Colombia, es una que fue diseñada en Washington. Sobre eso hay suficiente evidencia. A nosotros nos la imponen en los años 60, cuando nos cierran la frontera en el 69 y le obligan a Gustavo Díaz Ordaz a doblar las manos. Desde entonces ha sido el mismo patrón. Es una política para frenar la producción y el tráfico hacia Estados Unidos. Porque vamos, la atención hacia el consumo es mínima en términos comparativos y por supuesto que el gobierno actual de Felipe Calderón lo que está exhibiendo es que en este tema al menos sus prioridades, su lealtad está con Washington y no está con los mexicanos, y eso es lo verdaderamente grave del asunto en términos de lo que está sacando a la luz. Es cómo Estados Unidos actúa por sus intereses y por su lógica y no le importa lo que pensemos nosotros, mientras que aquí siguen empeñados en una política para que no nos está beneficiando ya, al menos esa, pero pues frente a la cual no se puede hacer nada. Te recuerdo una de las grandes omisiones, que además fue patente, no es que sea una información privilegiada que uno se haya enterado por detrás o que no tenga los datos duros para mostrar. ¿No se acuerdan cuando en la época de Fox se pasó por el Congreso la posibilidad de que pudiéramos portar los ciudadanos ciertos gramos de droga? Bueno, lo pasó porque fue una iniciativa del propio Fox, y una vez que lo aprueba el Congreso, llamada del gobierno norteamericano, y el propio presidente de la República lo veta. No vetas. O sea, si queríamos pruebas desde los 1930 tipo. Está eso, ¿eh? Ya lo habíamos intentado. Ya lo habíamos intentado, y siempre para atrás. Siempre para atrás. Con este toque de exaltación del nacionalismo de nuestros gobernantes, interrumpimos el bloque, se nos acabó el tiempo, regresamos, no se vayan. Bueno, pues en este segundo bloque damos un salto y pasamos de California a un sitio más agradable, a Brasil. En este caso, a Brasilia, que no es tan agradable, pero está bien. El día de ayer ya pudimos constatar en la tarde que las elecciones en Brasil, la segunda vuelta, dio por resultado que Dilma Rousseff, la
candidata del Partido de los Trabajadores y desde luego el personaje que el presidente Lula consideraba el adecuado para que le sucediera en la presidencia de Brasil. Le ganó a José Serra por 11 puntos. Es una victoria irrefutable. No hay mayor problema ahí. El propio José Serra ya aceptó que había sido derrotado y él cierra su carrera política. Él que desde hace mucho tiempo estaba empeñado en llegar a la presidencia, y en cambio Dilma, que no tenía hasta hace muy poco tiempo ninguna idea de llegar a ser presidenta, es el personaje central ahora. Muy interesante su propuesta, el centro de su propuesta, simple, sencillito, transparente y dificilísimo de cumplir: ponerle fin a la pobreza en Brasil. Uno puede decir, caramba, se echó una carga enorme, y sin embargo, resulta que Lula ya dio un gran paso en esa dirección, haciendo que la clase media brasileña creciera, ¿en cuánto? 20 millones de brasileños más, con lo que disminuyó las clases populares. ¿Es exagerado pensar que la miseria vaya a desaparecer en Brasil? Sí, pero probablemente no en las proporciones en que existen ahora, porque Brasil está creciendo entre el 8 y 9% al año su PIB. Con esa velocidad sí se puede crear, si se administra bien, la suficiente riqueza para que haya una disminución sustantiva de la pobreza. ¿Qué otra cosa puede pretender un gobierno más importante que acabar con la pobreza en su país? Bueno, quizá el mantenimiento de la paz en caso de que haya un problema de conflicto con otro país, pero internamente no hay nada más importante. Entonces, yo personalmente, y creo que en esta mesa nos congratulamos de que por lo menos en Brasil las cosas anden yendo por el camino en donde van ahora. Nos congratulamos, yo desde luego que sí, creo que en muchos aspectos es un país al que hay que voltear a ver, por cosas en las que estamos de acuerdo en esta mesa y también por otras cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Desde la famosa privatización de Petrobras, una parte, porque hay que decirlo, no es que esté privatizado, es 62% del Estado y en el otro 38% hay inversiones privadas. Hay mucha gente que no está de acuerdo con eso y bueno, se han sucedido las comparaciones y esto es, como siempre, depende que comparemos. Hay más miseria en Brasil, hay más pobreza alimentaria en Brasil que en México, hay más desigualdad o no que en México, están mejor las finanzas públicas, etcétera. Entonces es complejo. Yo también me congratulo, como tú, que los gobiernos pongan en el centro de su programa el terminar con la pobreza, y terminar con la pobreza no a través de subsidios, sino a través del crecimiento, y creo que por eso deben de merecer un aplauso. Ahora, como nos interesa siempre las comparaciones con México, yo quiero mencionar una cosa que a mí sí me llamó profundamente y me llama la atención gratamente en las elecciones de Brasil. Resulta que aquí en México nos las pasamos haciendo prohibiciones para que los políticos hagan política, y allá lo que vemos es que no hay estas prohibiciones. El presidente Lula decía ayer en su discurso cuando ganó Dilma, decía, me preguntaban tantos que por qué yo había escogido como candidata a Dilma Rousseff en vez de tantos hombres, diputados y senadores, y hoy me dieron la razón, o me dieron la razón las unas, pero se dan cuenta cómo lo fraseaba, me preguntaban por qué yo había escogido a Dilma, y no hay problema, ahí se da por sentado que el presidente de Brasil es el líder en buena medida de su partido y intenta el cauce. Otra cosa, durante toda la campaña, y recuerdo aquí otra frase, el motor de mi campaña, dijo Dilma, será el presidente Lula, y nadie se rasgó las vestiduras. Todas las promocionales en la tele, que nada más se pueden empezar a pasar 45 días antes de la elección, no es como aquí, y no hay infomerciales ni esas cosas, el presidente Lula lo acompañaba. Y lo digo porque yo creo que en México ya tenemos que acabar, y lo digo a raíz de lo que pasó ahorita con el IFE y Andrés Manuel López Obrador, que más allá de que haya interpretado bien o no el IFE, la legislación, a mí me dio gusto, ¿sí?, que el señor pueda seguir haciendo su campaña como la hacen todos.
¿sí? Como la está haciendo Santiago Krill, como la está haciendo Manlio Fabio Beltrones, como la está haciendo Enrique Peña Nieto, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí nos pasamos prohibiéndole a los políticos hacer política. Nos las pasamos diciendo, un funcionario no puede apoyar a un candidato de su propio partido. Un candidato no puede empezar a hacer su carrera rumbo al 2012 porque todavía no nos dan el banderazo de salida. Entonces, realmente para mí sí fue una sorpresa seguir estas elecciones, y que a pesar de que ellos vienen de un autoritarismo mucho peor y de una desconfianza mucho peor que la de nosotros, han podido superar ciertas cosas y se pueden dar elecciones, ¿sí?, en donde todos los funcionarios de distintos partidos pueden apoyarse mutuamente, obviamente reforzando los controles del mal uso de recursos públicos. Eso es lo que se tiene que frenar, ¿no? Pero no es, yo creo que el problema, María Amparo, no está en las prohibiciones, porque vamos, lo que más creo que llama la atención de los dos países es que en Brasil sí funcionan los árbitros electorales para lograr regular la elección de manera que los principales candidatos y aspirantes se sientan satisfechos y no impugnen lo que está pasando. ¿Y no será que funcionan los actores? Perdón la interrupción. Yo creo que son los árbitros más que los actores, porque la lucha por el poder, vamos, allá vimos un dedazo carioca a ritmo de samba, abierto, fue aceptado, influyó el presidente de manera abierta. Aquí también lo hace, por supuesto, de manera más o menos abierta, como lo vemos. Pero el problema que tenemos es en que no nos están funcionando, o no le están funcionando a la democracia mexicana los organismos que deberían hacerla funcionar. Es uno de los principales déficits que arrastramos. Yo tengo mis... Vamos, me voy, lo siento, a la elección del 2006, que fue fundamental en esta historia, no a la de 2000, en la cual funcionaron muy bien o razonablemente bien, o no hubo motivos para que las cuestionaran por los 6 puntos de diferencia. La primera elección federal competida, presidencial, los árbitros, por diferentes motivos cada uno, vamos, la FEPADE, porque pues ahí estaba María de los Ángeles Fromo y depende del Ejecutivo. El Tribunal Electoral, pues porque no tuvo los criterios, no tuvo congruencia con sus criterios. El IFE, porque tenía un presidente pues que abiertamente se pronuncia a favor de uno de los candidatos, de Felipe Calderón. Es decir, esa es nuestra tragedia. Las instituciones que deberían funcionarnos no nos están funcionando. Por tanto, cada elección lo que observamos es, cada elección competida, lo que observamos es la guerra de todos contra todos para ver quién se destruye y quién viola más la legalidad, porque ya se sabe que los infomerciales se pueden hacer porque nadie va a meter la mano, que se puede meter dinero ilegal a la compra y coacción del voto. Vamos, es un cochinero por donde se le mire, y no solo las federales, sino las locales. Por tanto, pues la diferencia está en las instituciones. Yo quisiera retomar lo que planteaba Lorenzo respecto del reto que tendrá la nueva presidenta de Brasil sobre la pobreza. Brasil ha sido, no sé ahorita cómo estén los indicadores exactamente en estos años, o en este mes, en este año, pero hacia atrás Brasil ha tenido un índice de distribución del ingreso peor que el de México. Ha sido uno de los países que está un poquito más abajo, que ya es decir, porque nosotros estamos más o menos como en el lugar 15, de abajo hacia arriba, y me parece que Brasil 14 o 13 por allí, ¿no? Y son más millones de población que nosotros. Entonces, no es un reto menor, efectivamente, y les va a ayudar, por supuesto, bien encaminada una política económica y pública, el crecimiento de 8 a 10% anual, pero no basta de todas maneras, porque un crecimiento importante que no sea aprovechado por una política pública adecuada, no necesariamente se traduce en mejor distribución del ingreso. Nosotros tuvimos el milagro mexicano, donde se creció un promedio 6%, y a final de cuentas como que no cambió demasiado la estructura de la distribución del ingreso. Tiene que haber la voluntad y políticas bien diseñadas para que, aprovechando ese crecimiento, se pueda reducir. Ahora, algo de lo que el presidente Calderón ha insistido en que, vean, Brasil tiene más problemas que nosotros, etcétera, y sin embargo no hablan tan mal de México.
Y han salido varios articulistas diciendo, no, pues sí, sus películas también critican la situación, la delincuencia, la corrupción que hay en Brasil. Y hay muchos escritores y muchos articulistas que claro que critican también su país. Entonces a lo mejor Calderón ni ve cine ni lee los periódicos de Brasil y entonces no sabe que también hay crítica allá. Pero, de todas maneras, es cierto que puede haber y que se puede detectar, y las encuestas lo reflejan, como un ánimo y un entusiasmo de Brasil de que van bien, van por la ruta. Se lo ha hecho sentir el gobierno, ellos lo han visto, lo están creyendo, y eso sí cambia muchísimo el ánimo. Aquí lo que pasa, me parece a mí, es que la expectativa y la esperanza que generó en el año 2000, los años previos al año 2000, porque en realidad se fue creando esta expectativa, y ahí vamos bien, y vamos abriendo espacio, en estos gobiernos del PAN realmente reventaron la esperanza que había, y estamos en el desánimo y en el escepticismo, que ciertamente no es un ingrediente que ayude a superar los problemas. Desde luego, tienes toda la razón de eso del ánimo. El ánimo aquí también tiene que ver con el líder. No hay duda que Lula, en primer lugar, nadie lo cuestionó, ganó y ganó bien, nunca se sintió bajo asedio, tuvo sus conflictillos con Fernando Enrique Cardoso, de que unos dimes y diretes, nada del otro mundo, y él es como la imagen misma de la esperanza. Si yo, siendo obrero, pude llegar a donde he llegado, quiere decir que sí es posible esta historia de ir de la pobreza al liderazgo. Es una especie de Benito Juárez nuestro, que viene desde abajo y llega hasta arriba, con la diferencia de que él no estudió como Benito Juárez, él sí se hizo solito. Otro tema interesante para nosotros es que la elección se hizo de manera electrónica. Una buena parte, sí. Quiere decir que allí sí hay confianza, otra vez volviendo a lo de Sergio, en esto de los árbitros. Si aquí se hace electrónica, viene la imagen de Hildebrando y dice, alguien metió ahí una cosa en las computadoras, un algoritmo, y lo va a cambiar. Y a ver, ¿quién puede convencer ahora a los mexicanos de que la computadora no está truqueada, de que no hay un algoritmo? Imposible convencernos. Vamos a tener que seguir votando a manita, aunque estemos en el siglo XXI y con muchas posibilidades de hacerlo electrónicamente, pero hay una desconfianza aquí que allá no, por razones complicadas, pero el chiste es que la confianza va subiendo allá y aquí bajando. Va bajando. Ahora, muchas similitudes, pero esta es una diferencia completita. Yo estoy de acuerdo que mencionan del ánimo brasileño, y debe de tener mucho que ver con el líder, ¿sí? No solamente con su carisma, sino con la capacidad para juntar una coalición gobernante que lo apoye, a pesar de que, como todos sabemos, el Congreso brasileño tiene 27 partidos allá adentro. Entonces, lograr conjuntarlo. Ahora, cuando hablamos de las instituciones que aquí no funcionan, bueno, ahí tenemos ya un pleito histórico, tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo, pero tampoco podemos, creo yo, Sergio, hablar de las grandes instituciones de Brasil. Sabemos, y lo pudo remontar curiosamente Lula, sabemos los grandes escándalos que hubo en el Congreso, porque el gobierno de Lula compró en más de una ocasión a diputados y senadores, diputadas y senadores y demás. También creo, no sé si darías el punto, Sergio, que aparte de los árbitros, algo mal hicieron, digamos, los actores que estaban en la contienda política, y que allá en Brasil hay mayor civilidad. No lo sé pero siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Al árbitro. No sé. Ya, rapidito, ¿no? Ya nos tenemos que ir. La plano, tiranía del tiempo. Sorry. Híjole, nada. Qué bárbaro, Meyer, qué bárbaro. Bueno. Todo bien. Bueno, en el segmento pasado estábamos haciendo algunas comparaciones entre Brasil y México. Y en términos de comparaciones, pues la semana pasada surgió o conocimos una nueva encuesta de las que hace Transparencia Internacional cada determinado tiempo, en donde se señalan los índices de percepción respecto de la corrupción en diferentes países. Es decir, cómo los ciudadanos están percibiendo que va la corrupción, qué tanta corrupción hay o no hay, ha subido o ha bajado.
Y desde luego son índices de percepción que hay que tomar con cuidado, pero sí reflejan de alguna manera un cierto nivel de corrupción que puede haber en distintos países. Entonces no es casualidad que, por ejemplo, en los países escandinavos, esos índices llegan cercanos al 10%, que el 10 no existe, pero es donde no habría ninguna percepción sobre corrupción. Pero están en 9.3 esos países escandinavos. Y países que en general se puede considerar y determinar por otras vías que si hay mucha corrupción, sus índices de percepción pues están pues en 1.5, 2, 2.5. México está desde hace mucho tiempo entre el 3 y el 4. Cuando mejor le ha ido ha estado en 3.6, 3.7, que fue un poquito después del 2000. Es decir, la percepción de alguna manera de que había bajado la corrupción después del 2000, después de la alternancia, nos llevaba a que estuviéramos entre 3.6 y 3.7. Ahora ha descendido. Después estuvimos en 3.3, como en los tiempos del PRI, y ahora el nuevo indicador es 3.1, es decir, ha crecido la percepción de la corrupción en México. Los ciudadanos sienten que la corrupción se ha incrementado en alguna medida, no demasiado, pero sí se ha incrementado. Y en todo caso el planteamiento que cabe hacer desde mi punto de vista es, llevamos 10 años de la alternancia, 10 años de gobiernos panistas que habían prometido como uno de sus ejes centrales el combate a la corrupción, que lo habían prometido desde que nacieron en 39, es decir, llevaban 60 años siendo esa una de las plataformas fundamentales. Combate a la corrupción, combate a la impunidad, rendición de cuentas, y por otro lado también hay que decir que en materia de transparencia estamos viendo cómo el gobierno actual de origen panista está golpeando las capacidades y facultades del IFAI, que es un instituto precisamente que contribuye, que ayuda a que haya transparencia de los documentos, de lo que hace el gobierno, de los gastos, a solicitud de los ciudadanos, porque a final de cuentas se parte de que la información es nuestra, no del gobierno. Y sin embargo le han puesto traspiés a transparencia, que le están minando esa facultad a través de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, que no están contemplados por la ley de transparencia, que no tienen facultades, que le están quitando el carácter de última instancia al IFAI, con lo cual están desvirtuando y están quitándole cualquier posibilidad al IFAI de cumplir cabalmente con sus funciones de transparencia. Todas las políticas de todos los países tienen su elemento de corrupción, ¿no? No hay ninguno, incluso esos escandinavos. Hay algunas novelas ahora que tienen que ver con Suecia, que están muy de moda, y su policía. Buenísimo. Y ahí se ve que también hay elementos de corrupción. Entonces todo es la proporción, es en términos relativos. Aquí, como en la antigua Unión Soviética, cambiamos un sistema político duro, allá totalitario, aquí autoritario, por uno democrático, y en los dos casos ha sido un desastre en materia de corrupción. La Rusia de hoy está llena de corrupción, el México de hoy está lleno de corrupción. Son dos ejemplos de la dificultad de transformar la parte honda de un país. El cambio político casi parece superficial, porque diantre no hay forma de llegar al meollo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Por alguna razón, preparándome para mis clases, leía yo algo sobre el México de los de la primera mitad del siglo XIX, y Santana, ahí. Santana, que viene de una familia muy humilde, cuando es presidente tiene propiedades por alrededor de 200,000 hectáreas en Veracruz, que no es mala cosa, y sus ganados, pues como 45,000 cabezas de ganado, que tampoco estaba nada mal dado la época. La corrupción está ahí casi desde que nacimos como país independiente, desde la colonia, y no nos la podemos quitar. Pero como Rusia, justamente por eso es que no, es una de las razones por las cuales no avanzamos en materia económica, porque se necesita una confianza mínima en el sistema legal para hacer las grandes inversiones a años, 10, 15, 20 años. Estamos en compañías muy desagradables. Fíjate que... vas. Bueno, Arráncate.
Nos quedamos comentando muy intensamente qué fue primero, el huevo o la gallina, por qué no funcionaban las instituciones. Y de hecho creo que el caso de la corrupción nos conduce a profundizar en la pregunta. Quisiera abundar con la misma tesis. Nuestras instituciones no están funcionando. Pongamos a Calderón, y tienes razón, en 1998 el índice era 3.3, en el 2010 3.1, y caímos del lugar 60 y tantos al lugar 98, es decir, vamos en declive, pero apresuradamente. Y es el gobierno panista, y uno puede observar su tolerancia a la corrupción. Y creo que el caso más obvio, lo menciono nada más de pasada, el sindicato magisterial y el Bester Gordillo. Sí. A quien no solo le preservaron sus privilegios, sino que se los centuplicaron, se los multiplicaron de manera exponencial. El caso que mencionas es fascinante para el auditorio. Resulta que el sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, condonó adeudos fiscales por 77 mil millones de pesos hace 3 años. Es una fortuna, vamos. Le perdonó a empresas y que contribuyentes, que no sabemos cuáles, 80 mil millones de pesos, se los regaló. Entonces alguien pidió al IFAI que el SAT diera la información. El SAT se niega argumentando cuestiones legales, lo que sea, siempre encuentran justificaciones en reglamentos o en leyes. El IFAI le insiste y entonces interviene de la nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, el Ejecutivo tolera la corrupción, la promueve, la alienta, y eso es evidente. La practica. La practica también. Le faltó. Los organismos autónomos, y el IFE es uno de ellos, pero los organismos autónomos que deberían proteger a los ciudadanos, uno funciona, el IFAI. El otro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso, pues se nortea, se derrapa, o quién sabe por qué se va, y se convierte en cómplice de la corrupción. ¿Quién es responsable? Pues los ciudadanos corruptos o las instituciones. Creo que volvemos a lo mismo. En algún lado tenemos que empezar a exigir, yo creo que son las instituciones, sobre todo los organismos autónomos, porque esos no responden jerárquicamente al Ejecutivo o al Judicial, sino que defienden en teoría a los derechos ciudadanos. Pero ese es mi punto de vista. Yo coincido con tu punto de vista en el sentido de que, vaya, si ni siquiera la autoridad se apega a las leyes, pues digo, ya que podemos esperar, ¿no? Pero de la misma manera que hablábamos en el primer bloque, ¿sí?, de la lucha contra el crimen organizado, que es una forma de corrupción finalmente. Bueno, si hablamos de la corrupción en general, pues tenemos que ver las dos partes. Sí, tenemos autoridades muy corruptas y tenemos ciudadanos muy corruptos, que alentamos, practicamos y toleramos la corrupción. Entonces, es mi único punto, mi único litigio contigo es eso, es que es por los dos lados, ¿no? Y cuando, me acuerdo también el bloque anterior que decía, hay que poner, o la señora Rousseff va a poner en el centro de su proyecto el combate a la pobreza. Yo creo que en México sí deberíamos de poner en el centro el combate a la corrupción, porque vaya que si nos decepcionamos con 10 años de alternancia, hemos escuchado, vaya, cuántas veces cualquiera de nosotros habremos estado en alguna mesa en donde los propios paristas dicen, no, ya robaron 71 años los priistas, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Esa es la actitud mucho de, no voy a hablar de genética ni mucho menos, ni siquiera de idiosincrasia, pero es la actitud que hemos visto en los partidos políticos. Decía José Antonio, bueno, desde 1939 la bandera del PAN fue la bandera de la, ¿cómo decía el fundador? Medianía, la honesta medianía o algo así. Pero pareciera ser que cuando llegan al poder, ¿sí?, viene el otro dicho, ¿sí?, en arca abierta el justo peca. Y entonces se encontraron el arcón de las finanzas públicas, ¿sí?, y lo sabroso que es tener un reparto de puestos, un reparto de dinero y cero fiscalización, que, bueno, pues se mimetizaron con el PRI y con la corrupción que existía antes en el PRI. Y digo poner en el centro porque, en efecto, también como decía Lorenzo, la corrupción impide el crecimiento porque impide la inversión.
y entonces impide la creación de empleos y entonces impide la ampliación del mercado interno. Y si nos vamos a otras cosas, ocurre lo mismo. Bueno, esto da para mucho más. Seguramente volveremos sobre el tema porque la corrupción no se va a acabar pronto, desafortunadamente, pero por lo pronto nos vamos al siguiente segmento, los esperamos. Bueno, desgraciadamente, hablando de alternancia y hablando de decepción, queremos poner una lucecita aquí al final del programa, pero únicamente como perspectiva. No es que creo que ninguno de los que estamos aquí sentados tengamos la seguridad de que vaya a haber un cambio. Y decimos esto a raíz de cuando menos 3 gobiernos de coalición que entrarán, uno ya entró, ¿no?, o entrarán ahora en estos días a tomar posesión, que estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Oaxaca, sobre todo de Oaxaca y de Puebla. Digo de Oaxaca y Puebla porque son 2 estados con altos niveles de pobreza, con altísimos niveles de corrupción y con 81 años de un solo partido en el poder. O sea, los pobladores de estos estados jamás han tenido una probadita de nada que no sea Partido Revolucionario Institucional. Ahora, enfrentan un reto y los mexicanos, supongo, en general, pero los habitantes de estos 2 estados, pues también deben de estar así como esperando, una vez más decir, nos arriesgamos a ir a las urnas y elegir un gobierno de otra naturaleza. Yo espero que no suframos la decepción que se ha sufrido a nivel federal o a nivel nacional con la alternancia. Bueno, y ahí tenemos a 2 gobernadores que no sabemos cómo vayan a reaccionar frente a esto, porque es cierto, van a tener que hacer algunos pactos, muchos de ellos inconfesables, o a eso nos tienen acostumbrados, y tienen una enorme área de oportunidad. Para empezar, ya que estábamos tocando el tema de los organismos autónomos, algo de lo más grave que ocurre en estos estados es que los órganos autónomos y las ramas de poder, esto es, los congresos locales y los tribunales de justicia de los estados, simplemente han estado durante 81 años a sueldo, digamos, ¿sí?, o subordinados a los gobernadores. Creo yo que si estos gobernadores en Puebla y en Oaxaca comenzaran por darles autonomía a estos órganos como son el IFAI, bueno, los institutos estatales de transparencia, los electorales que están comprados, sus auditorías para que empiecen a poder fiscalizarse los recursos, y al Congreso local y al Tribunal de Justicia, bueno, tendrían realmente creo que llevarían una ovación por parte de sus habitantes y que podrían comenzar ese largo camino que tienen que recorrer para hacer de Puebla y de Oaxaca lugares más prósperos. Gabino Cue es quizá el que despertó más entusiasmo de los 2, al menos esa es mi percepción. Coincido contigo, Lorenzo, sí. Y él, ¿cuántas veces lo dijo en público y en privado que su energía, su compromiso ético estaba con un gobierno de calidad? Lo dijo muchas veces. Cualquier cosa que ahora le falle en lo sustantivo, hay suficiente para llamarse a engaño. Espero que no. Va a ser difícil porque Oaxaca, vaya que sí es un estado difícil. Es de los más, bueno, cualquiera de los estados, pero sí, no, pero en principio tiene una fama de ser un estado muy difícil por los intereses locales y la pobreza, combinado intereses locales con pobreza, ahí es endemoniada la tarea que tiene Gabino Cue. Pero él quiso, nadie lo obligó a ser candidato, él se impuso, consiguió la alianza más grande que haya en estos 3 estados, es la más plural de todas las alianzas. Si nos falla Gabino Cue, entonces ya no hay realmente posibilidad a ese nivel, nivel estatal, de tener confianza en la clase política, o en un político por lo menos. Pues ya que te instalaste en el optimismo, sigo la beta. Órale. Porque el concepto de riesgo en la política es fundamental, o en el gobierno, vamos. Y es inevitable preguntarse si la clase política que nos gobierna
está calculando los riesgos de su irresponsabilidad, su mezquindad, su corrupción. Porque es tan monumental el desprecio que han mostrado por los gobernados en términos generales, que uno dice, bueno, se darán cuenta que esto, el deterioro que está causando y lo que puede provocar, supongamos que algunos tomaron en cuenta y que ganan estos tres gobernadores, Moreno Valle, Maloba en Sinaloa y Cue en Oaxaca. Lo notable es que ellos firmaron un documento con 11 o 12 compromisos 3 semanas después de ser electos, en el que se comprometían a los gobiernos de calidad. Entonces creo que es un momento muy apropiado para que observemos con mucho cuidado cuál de los tres realmente cumple con esos compromisos. Porque no solo Gavino, sino cualquiera de los tres que realmente entienda el ambiente de desencanto, desesperanza que priva entre la mayoría de la población, pues tal vez entiendan que podrían construir una exitosísima carrera política futura si realmente se comprometen con la sociedad y no con los intereses creados. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Los tendrán conciencia? Y si tienen conciencia, al parecer la tuvieron por los gobiernos de coalición, podrán ya no vencer, sino limitar y contener o convencer a los intereses creados para lograr unas reformas que oxigenen y den esperanza a un país que francamente yo lo veo muy deprimido, o al menos será mi estado de ánimo, y por donde voy que hay enormes dosis de desánimo. Sí. Es una nueva oportunidad esta, desde luego, para ellos mismos, por supuesto, como gobernantes, y para el país, decir, mira, aquí sí se pudo, mira, aquí se avanzó, aquí lo que prevalece en otros estados, estos sí lo cambiaron. Digo una nueva oportunidad porque hemos tenido muchas como país, es decir, incluso antes de la alternancia a nivel nacional, por ejemplo, los bajacalifornianos, en donde se registró la primera alternancia a nivel estatal en 89, pues en los años previos a la alternancia del 2000 muchos decían, no, pues aquí no funcionó muy bien, ustedes todavía están muy esperanzados en que a nivel nacional, pero aquí que fue el PAN también, quien fue el gobernante que dirigió la alternancia, que dice, pues aquí las cosas no han cambiado mucho, sigue la corrupción, las policías, etcétera. Desde luego que teníamos expectativas superiores de lo que podía implicar la alternancia, y los gobernantes, pues efectivamente, en muchísimos casos hemos visto, la mayoría, que no tienen el compromiso, no tienen la voluntad, quizás sí la conciencia, pero en un momento determinado también surge la conciencia, lo decía Amparo en el segmento pasado, de que, oye, pues desde aquí, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Entonces empiezan a beneficiarse de aquellos privilegios que criticaban desde la oposición. Claro. Puede volver a ocurrir, porque ha pasado también desde la izquierda, ha habido grandes decepciones también por el lado de la izquierda, de gobiernos encabezados por ellos, que a final de cuentas resultaron muy mal. Yo creo que la más reciente por el lado de la izquierda es Zacatecas, ¿no? En donde ya pasó a manos del PRI precisamente por un gobierno pues, que decepcionó profundamente a los ciudadanos. Pues sí, tiene tantos ángulos esto de llegar a gobernar por primera vez, y además es una alianza realmente entre dos partidos que están en los dos extremos del espectro ideológico, aunque lo hayan apoyado algunos otros partidos. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, también entraron PT y Convergencia, pero vaya, están dos partidos que han sido durante los últimos años muy antagónicos. Ahí va a ser el liderazgo, por ejemplo, de Gavino Cue para poder armar un programa en común que además, hasta donde sé, y me parece una política inteligente del próximo gobernador, quiere hacer un gobierno no solamente de coalición con esos partidos que lo llevaron electoralmente, sino incorporar incluso a los elementos del PRI que sean rescatables. Vamos a ver cuántos haya, pero el principal problema, ¿sí?, ahí que vamos a tener es hasta dónde puede un gobernador estar dispuesto y qué recursos cuenta para enfrentar el pasado. Y ahí las oposiciones en todos los países, después de largos tiempos de autoritarismos, se topan con una de dos: o hacen borrón y cuenta nueva y dicen, ya no investigo para atrás las corruptelas que hicieron y yo miro para adelante, que muchas personas van en contra de esa política, y la otra es, voy a investigar a fondo
y aquí no queda nadie en las calles que no se haya corrompido. Creo que es una disyuntiva que va a enfrentar en particular Gabino Cue. Sí, sí, él es el que la tiene más difícil porque es el que despertó más expectativas. Pero con que lo haga medianamente bien, la posibilidad de que ese personaje se convierta en un líder nacional, justamente por lo difícil de su tarea, pero si es ambicioso, es inteligente y es honesto, las tres cosas, pudiera llegar a tener ahí el principio de un despegue que nos está haciendo una falta enorme. Aunque pues yo no quitaría razón. los ojos de Sinaloa. 2 segundos. 10 segundos. Sinaloa con un norte violento y un sur que se debate en qué dirección se va. Creo que puede ser también un laboratorio muy interesante para observar. Ojalá y tengan a mi diestra y a mi siniestra por toda la razón. Y les deseamos éxito. Nos vemos nosotros el próximo lunes en una emisión más de Primer Plano. Buenas noches.